transmitir bien. Espero que se escuche bien y que podamos seguir la línea de trabajo que debemos ver. Muy bien. A ver, ¿qué es lo que nosotros tenemos para poder rechazar el proyecto portolatino? ¿Qué es lo que nosotros estamos luchando para que se pueda comprender qué debemos de alcanzar? Si nosotros no comprendemos qué es lo que estamos luchando o no entendemos hacia dónde vamos o no entendemos qué queremos o nos dejamos llevar sin comprender realmente cuál es el camino que debemos tomar, estamos perdidos. Y hacer caso a lo que dicen las otras organizaciones de que servir no tiene nada que ver o que servir no tiene nada que decir es un grave error. Porque todos los parámetros que se marcan bajo documentos legales. Patear el tablero se puede hacer, por supuesto, pero ¿bajo qué principio nosotros tendríamos que patear el tablero de servir o que bajo qué principio nosotros sostendríamos nuestro derecho? Bueno, prácticamente el derecho nosotros parte ya de una organización. La primera vez no partía de una organización, partía de un movimiento. Y hay que marcar una diferencia entre el antes y el después. No entiendo. Bueno, hay que comprender que antes de la 28561 no existíamos, no teníamos ley, no estábamos agrupados. Así no hayamos querido, no hayamos valorado, no nos haya importado ya nuestra ley nos agrupaba, ya nuestra ley regulaba, ya nuestra ley ya nos, ¿no es cierto?, nos ubicaba o en carreras especiales o dentro de la 1153 o aunque nos han querido sacar y dejarnos en la parte administrativa, como fuera. Ya teníamos o ya tenemos una ley. Quiere decir que el año 2000 que no teníamos ley, 2001, 2002, que luchó la contada, 2003, hasta el 23 de junio, ya tienes una ley. Entonces, la primera respuesta que te van a dar sobre la 25333 se hace en base a que no existe un grupo. Se hace en base a que no existe. Entonces, al no existir, ellos se dan la pana de simplemente no reconocernos, sabiendo que existimos, pero no teníamos ley. Pero al no tener una ley, nos dejaron fuera de todo alcance legal de la 25333, fuera de todo nivel, fuera de todo acceso, fuera de todo aquello que nos corresponde. ¿Pero por qué? Porque el reglamento debió haber señalado con claridad que nosotros teníamos una ley y en ese reglamento debimos haber aparecido. No aparecimos en el reglamento, solamente apareció el técnico con toda la nomenclatura administrativa, solamente apareció el auxiliar con toda la nomenclatura administrativa. Ya no importa, ya. Pero no, llegó el 2013, la reforma del sector salud, llegó la reforma de la parte asistencial, se separó la parte administrativa, se separa la parte asistencial. Ahí no debieron haber visto, tampoco les importó. ¿Pero por qué no les importó? Porque a pesar de existir una ley, no había un movimiento, no había un sindicato, no había una organización, no hubiera nadie que estuviese atrás impulsando o señalando o diciendo qué es lo que ellos deben de dar o qué es lo que ellos deben de reconocer. ¿Y qué es lo que ellos tenían que reconocer? Al titulado. El problema no es el no titulado, el problema no es el no, es el auxiliar. Si nosotros no encontramos los parámetros que nos quieren mantener en la parte administrativa para una conveniencia, ¿no es cierto?, que a ellos les conviene, pero ahora se les cae todo el mundo por pedazos. Porque si ya la 276 estaba cerrada, si la 276 estaba cerrada, ahora la han vuelto a abrir, ¿no es cierto? Pues sí, porque la 276 estaba cerrada. Justamente al estar cerrada no tenían una dónde ubicarse correctamente, no tenían dónde poder estar, no existían una estructura asistencial, pero al existir la 1153 hemos debido existir, pero no existimos. Y cuando digo no existir, me refiero como organización, porque organizaciones hay un montón. Pero ¿por qué se intenta desconocer o por qué se intenta negar? Simple y llano y fácil. Todos apuntan a responder al Estado para que el Estado no emita un sol por nosotros, manteniéndonos en una discriminación. No importa los derechos humanos de las personas, no importa que existan los institutos, no importa que existan los títulos a nombre de la nación, no importa que estemos dentro del equipo. O sea, la discriminación es total. El argumento económico de que no se nos debe reconocer sigue siendo el mismo, no ha cambiado del año 2000, ¿no?, que se dio al 2025. Y para remate, el juego de estas organizaciones a jugar al gran monetón, a jugar a reciclar, a jugar que lo que dice servir no funciona o no vale para nada.
Entonces, ¿a dónde nosotros estamos caminando? ¿Hacia dónde vamos? Bueno, tenemos que ir comprendiendo qué es lo más básico que debemos comprender. Ya acá en el documento del informe del técnico 001331-20 guión GPGSC, ya señala claramente qué es lo que debe de darse, qué es lo que debe de existir, qué es lo que se debe reconocer. Lo señala claramente. Entonces, si nosotros no vemos la particularidad que hoy existe dentro de esta, ¿no? Dentro de esta normativa, no vamos a poder tener un parámetro donde poder nosotros sostenernos. Tenemos que tener donde nos podemos sostener, llamémoslo básicamente. Entonces, cuando nosotros señalamos básicamente, ojo con lo que estoy diciendo, cuando señalamos básicamente, hay que ir comprendiendo de que ya lo que han hecho en el Congreso no tiene valor. Ojo con lo que estoy diciendo, lo que han hecho en el Congreso no tiene valor. No tiene valor. ¿Pero por qué no tiene valor? Porque deberían responder a lo que ya se les ha señalado, a lo que ya se les ha dicho a través de servir, en la exposición que ya se da sobre la misma normativa legal. ¿No es cierto? Y ahí está remarcado, hay que verlo claramente, que dicen sobre los artículos, ¿no es cierto? ¿Mm? A ver, ¿qué dice? El artículo 1A, pero acá de la parte anterior, para que más o menos nosotros podamos ir de acá. En la línea de objeto finalidad del artículo siguiente plantea la modificación de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 3, 28, así como incorporar a las mismas los artículos 1, 1, 13. Adicionalmente, a su disposición completamente final, propone al Poder Ejecutivo modificar el reglamento de la ley en un plazo de 90 días calendario, contando de su publicación de dicho, a fin constituya una comisión presidida por un representante del Ministerio de Salud conformada por un representante de cada organización sindical de trabajadores. Fíjense, ¿ah? ¿Pero qué dice acá? Adicionalmente dice, completa final, propone, dice, modifica el reglamento de la ley. Modifica el reglamento de la ley. Correcto. Entonces, qué es lo que se plantea? Uno diría, oye, caramba, qué bien, ¿no? Quieren ver para modificar la ley, para modificar el reglamento de nuestra ley. Pero sobre qué basa, sobre qué estándar ellos quieren modificar. Ya sea la exposición de motivos. No, la exposición de motivos del proyecto de ley que señala la ley 21 fue un paso importante para el grupo ocupacional y auxiliar asistencial de la salud, pero a la luz de los últimos acontecimientos que atravesó esa salud en nuestro país, se constató que dicha ley padece de imprecisiones y vacíos que limitan el desarrollo de este grupo ocupacional y que es necesario superar. En ese sentido, el proyecto de la ley intenta recuperar el carácter profesional. Correcto. Entonces, aparentemente, el proyecto de ley apunta, ojo con lo que estoy diciendo, a modificar el carácter profesional. Ya, y sigue, ¿no? Respecto al costo, beneficio de posición, se señala que la iniciativa legislativa no irroga gasto. Mira, ya desde ahí, todas estas organizaciones, el proyecto portolatino no tiene ningún valor. Su proyecto de ley no vale para nada. ¿Pero por qué? Porque es una argucia más de darte algo que no tiene presupuesto o no irroga gasto. Simplemente te quieren dar por dar una ley para que tú tengas una ley, recibas que te dieron una ley. No, o sea, te van a, ¿no es cierto? Te van a reciclar la ley para darte la ley. Listo, punto final. O sea, la 28561 la van a modificar para devolverte la ley en el mismo estándar, en el mismo nivel, en la misma situación. Pero acá hay algo más que hay que ir entendiendo. ¿Por qué el Ministerio de Salud no lo hizo? ¿Por qué el Ministerio de Salud no lo reglamentó? Porque fueron las mismas organizaciones que están atrás diciendo que van a modificar o diciendo que te van a dar beneficios o ¿en qué te van a beneficiar? No te van a beneficiar en nada. Pero vamos al tema. Ellos tenían que haber hecho la reglamentación porque se quedaron como dueñas de todo ese proceso. Nunca les importó. Nunca. Y siguen insistiendo en lo mismo, ¿no es cierto?
del año 2018 en adelante, ¿no? Que deban darte un reconocimiento de un nivel. Pero vamos por partes. Vamos por partes. Entonces, se constató que dicha ley es imprecisa, tiene vacíos, ¿correcto? ¿No? Tiene, a ver, vamos a retroceder un poco. ¿No? Padece de imprecisiones y vacíos. Entonces, eso es lo primero que hay que ir comprendiendo. Que la ley no reguló, tiene imprecisiones, tiene vacíos. ¿Correcto? Al tener vacíos y al tener esas imprecisiones, ¿cuáles serían, no es cierto? ¿No? ¿Cuáles serían? Entonces, ahí viene lo que nosotros, ¿no?, estamos señalando, ¿no? ¿No? Dice, el carácter fue injustamente cercenado en la 28561. El profesional técnico asistencial titulado en el Instituto Superior Tecnológico de Carácter fue injustamente cercenado. 2.3. ¿Quién no se ha beneficiado? Lo está diciendo Servira y le está respondiendo a todas las organizaciones sindicales que neciamente no quieren entender, siguen y sin entender, siguen a la fuerza obligando que la Comisión de Salud aplique lo que ellos caprichosamente, tercamente, neciamente quieren que se apliquen. Un reconocimiento de la ley en la misma magnitud. Pero si te está diciendo claramente que el que no está identificado, el que ha quedado relegado, el que ha quedado discriminado es el egresado de instituto. ¿Por qué no comprender algo tan sencillo y tan básico? Bueno, por el capricho, pues. El capricho muchas veces de un niño o de una niña maleducada, malcriada, que quiere algo, que a la fuerza le den, hace la pataleta para que le den. Y lamentablemente tiene el poder de turno que le apoya para que tu pataleta, yo toma, te la doy tu pataleta. Y en la pataleta se unen otros maleducados, otros mal malcriados que creen que es lo mismo que hay que hacer. Y siguen insistiendo en algo que no tiene sentido, en algo que no tiene valor, en algo que va a regresar a ser lo mismo. Te van a dar la ley, te van a devolver la misma ley. ¿Pero por qué? Porque básicamente Serviles está diciendo claramente. O es que no, justamente por eso he salido para que se pueda ver claramente lo que dice acá. Ahí está. ¿Ah? El técnico titulado Instituto Tecnológico fue injustamente cercenado y su reglamentación motivando a grupos. O sea, ¿quiénes son los que deben estar reconocidos? Los titulados. ¿Y por qué se insiste? Por capricho, por tener organizaciones, por defender estándares desfavorables, por defender movimientos que tienen poder, por tener, no, supuestamente de que van a lograr, a mí, discúlpenme la expresión, a mí que me importa una ley que me la van a regresar igual. Esa lucha ya la tuvimos, esa lucha ya la llevamos, esa lucha ya la ejecutamos. Gastamos una millonada, perdimos a la primera contada, despidieron a Juan Enrique Sales, ya les hemos dado una ley. ¿Por qué reciclar la ley a lo mismo? Y no tienen ni siquiera la mínima vergüenza de decir que el día de 29 va a ser el día del profesional y del auxiliar. O sea, ¿dónde estamos? ¿Realmente a dónde vamos o a dónde nos quieren llevar? Bueno, nos quieren llevar al fracaso. Eso hay que ir entendiéndolo completamente. Entonces, cuando nosotros ya entendamos esta parte, ya nosotros podemos ir señalando con claridad, ¿no?, de lo que nosotros debemos ir comprendiendo, ¿no? ¿Y qué es lo que debemos de comprender? ¿No? Al respecto, dice, se debe señalar que de conformidad establecido en el artículo 1 de la Constitución Política de Perú, la defensa de la persona y el respeto de su unidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Para lograr dicho propósito, el Estado concentra sus esfuerzos en crear y brindar servicios de calidad adecuada, de mantener oportunamente y permanentemente a su población, lo mismo que tiene la denominación. Ahí está la respuesta. Pero no lo queremos ver. No queremos reconocer. Se sigue manejando una situación que no tiene ningún sentido. Por el uso de poder, lamentablemente. Asimismo, resulta trascendental señalar que para brindar el servicio público antes mencionado, el Estado garantiza y agrupa a su personal en regímenes y contrataciones generales especiales. En la razón de la naturaleza de las funciones que corresponden a su desarrollo de dicho personal, en tal sentido, actual en el sector público peruano existen diversas regiones. Listo. ¿Existimos? No existimos. ¿No existimos como un régimen? No. Deberíamos existir.
Porque nosotros tenemos una ley, la 28561, dentro de la 1153, en la parte asistencial. ¿Por qué nos mantienen en la parte administrativa? ¿Por qué no comprenden, no entienden, ¿no es cierto?, que nuestra ley debe ser reconocida y identificada por el poder de turno, no de ahora, de muchos años. Es un poder que no quiere que existas, es un poder que no quiere que te organices, es un poder que no quiere que alcances derecho, es un poder que no quiere que tú tengas una representación, es un poder que quiere someterte a lo mismo de siempre. Quiere decir que tú debes pertenecer a las mismas organizaciones, que tú debes pertenecer a las mismas centrales, que tú debes pertenecer a las entidades que ellos representan. Nosotros no podemos tener una representación. ¿Y dónde queda la Constitución, el artículo 28? ¿Y dónde quedan los tratados internos? ¿Y dónde quedan los derechos de las personas? ¿Y dónde quedan los derechos de las centrales? ¿Y dónde queda el derecho de los sindicatos? ¿Y dónde queda el derecho que debemos tener como ley? ¿Dónde quedan todos nuestros derechos? ¿Se dan cuenta? Entonces, no hay una función que equipare o que reconozca o que cautele el derecho que le corresponde al técnico, ya no solo, ya no sin ley, ya no sin organización, ya no en ninguna organización, no, independientemente, que tenga que ser recibida como tal, aceptada como tal, tramitada como tal. ¿Pero por qué? Porque estás hablando de una organización, ya no de una persona. Si una persona tiene derechos, ya una organización es diferente, su trato debería ser diferente, pero no, aún todavía no recibe el trato que debe recibir de respeto, aún todavía no recibe el trato que se le debe dar que le corresponde. ¿Qué es lo que, qué es lo que le corresponde? ¿No es cierto? Cada una de las normas antes citadas contienen disposiciones taxativas sobre los requisitos, perfiles y las condiciones para la incorporación del personal a un régimen, así como una carrera de su estructura que le correspondería en caso de permanecer en ese régimen. Contienen también disposiciones sobre las obligaciones, deberes, derechos de la políticos, ingresos, remuneraciones y beneficios del personal comprendido en su ámbito de aplicación, que por lo tanto pertenece a un régimen de contratación general específica vigente en la entidad. Tratándose de los regímenes de contrataciones especiales, bueno, nosotros pertenecemos con la 28561, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuál sería el argumento, ¿no?, que ellos dirían? ¿No? Ellos dirían, bueno, pues no son profesionales, no pertenecen a la ley profesional. Y uno le diría, pero un momentito, no es que yo pertenezca o no pertenezca, si todavía no me han reconocido, ¿cómo voy a pertenecer? No, es que tú no eres profesional porque tú tienes que ver, no, tus estudios en la universidad. A ver, vamos por parte. Yo pertenezco a una ley. Tengo una ley que me dice que soy profesional. Pertenezco al grupo técnico. Tengo título de profesional técnico. ¿Por qué me dices que no pertenezco? Porque no estás reconocido en la ley de profesionales. Pero ¿cómo voy a estar reconocido en la ley de profesionales si todavía no existo? Si todavía ni siquiera me reconocen el título. Claro, porque antes de me deberían primero evaluar, ¿no es cierto?, las condiciones que yo tengo en mi normativa legal. ¿Y qué pondrían en la normativa legal? Profesional técnico, igual, sigue siendo profesional. ¿Qué pondrían técnico? No podrían poner porque es un nivel que ya existe y el problema es el titulado, no el no titulado. Entonces, se están haciendo un montón de problemas, por no reconocer los títulos, por no reconocernos como grupo. Y están intentando darnos lo mínimo o nada, o regresarnos simplemente para darnos la ley. ¿Y eso qué significa? ¿No es cierto? Eso significa de que nosotros debemos tener un perfil. No tenemos un perfil. Eso significa que tenemos que tener una línea de carrera. No tenemos una línea de carrera. Eso significa que tenemos que tener una escala homologativa. No tenemos una escala homologativa. Quiere decir que los derechos que los trabajadores deben tener, no los tenemos. No existimos. Entonces hay un grave problema. Al no existir un grupo que tiene su propia ley, más otra ley que la ampara, ¿qué está sucediendo? Bueno, están jugando al gran bonetón de que te va a dar una ley para poder reconocerte, luego te voy a dar y te voy a mezclar para que tú seas técnico. Pero un momentito, ese juego ya pasó. Eso sucedió el 2000, cuando yo no tenía ley,
cuando no estaba agrupado, cuando no tenía escalas renumerativas, y tú me diste las escalas, ¿que me vas a inventar otra? ¿Me vas a mezclar al no titulado que ya tiene escalas? ¿Vas a salir de paso intentando darme algo nuevo? Porque ahora sí lo quieres hacer, porque el administrativo, como ahora ya tiene ley, como ahora ya tiene niveles y hasta de sobra, ahora me vas a querer reconocer a mí. ¿Dónde me vas a reconocer? Si ya estoy reconocido en la parte de la 276, que me vas a pasar con todo el grupo de titulados y no titulados, me vas a pasar a la estructura asistencial. Bueno, son capaces, pero igual, nosotros no tenemos ninguna, ojo con lo que estoy diciendo, ninguna escala remunerativa salarial. ¿Cuál va a ser mi escala? No, te voy a dar PE. Es que el PE es inaplicable. Sigamos. Entonces, al respecto del ámbito de la aplicación de 28561, se debe señalar que desde el contexto del artículo 1 se está debidamente establecido que comprenda personal técnico y auxiliar asistencial. Sin embargo, para efecto de entender su meridiana claridad, el referido artículo de aplicación resulta necesario identificar la formación pertinente sobre los contenidos de cada uno de los términos siguientes: asistencial, salud. Igualmente es necesario ubicar el contexto. Miren, sobre el primer término asistencial, la materia de revisión señala que la Ley 28561 y el reglamento aprobado por el Decreto Supremo 04012 no contiene una definición específica del mismo. En tal sentido, luego de una revisión integral en el marco normativo que regula la actividad personal de salud, se puede advertir que la Ley 25536 de su artículo 2 hace referencia al término asistencial, entendida como actividad final, intermedia y de apoyo que realizan los establecimientos de salud, y a su vez en el artículo 3 de su reglamento aprobado en el decreto 09 desarrolla el contenido de cada una de las principales. De otro modo, la revisión del reglamento de la 28561 se identifica la función central del personal técnico y auxiliar, constituye la de partida, realizar, apoyar y cumplir las actividades y tareas del servicio de salud referidos en los procesos de promoción, prevención, recuperación, rehabilitación de la persona, individuo, familia y comunidad, de acuerdo a la competencia laboral con la responsabilidad de la descripción, ¿no? ¿Qué más lo que está señalando, ¿no? ¿No? Va a decir recuperación, rehabilitación, familia y comunidad de acuerdo a la competencia laboral con responsabilidad. Esta descripción constituye un elemento adicional para el referido término. En relación con la OMS, la salud es un estado completo de bienestar físico, mental, social, y no solamente la ausencia de afección o enfermedad. Asimismo, la Ley General de Salud, en el artículo, establece que en su condición indispensable el desarrollo humano y medio fundamento para alcanzar el bienestar, y a partir de la formación identifica el resultado posible colegir que el ámbito de aplicación de la Ley 28561 se circunscribe únicamente al personal técnico y auxiliar asistencial que labora en los establecimientos de salud, comprendiendo la función orientada a velar el bienestar físico, emocional y social de las personas con forma individual colectiva, no siendo posible extender sus alcances a servidores que no cumplen dicha función, aun cuando trabajen en los establecimientos de salud, por ejemplo, personal administrativo. Listo. Fíjense, ¿y cómo le dieron al personal administrativo que cumple función asistencial? ¿Cómo han violado la 28561? ¿Cómo hoy estamos hablando de 98.000 trabajadores en la 28561? ¿Quiénes son? ¿Cuántos son? ¿Cuántos siguen pasando? ¿Cuántos se han pasado? No cumplen la función asistencial. Y todavía lo señala con claridad. Aun cuando trabajen en los establecimientos de salud. ¿Se dan cuenta? Aún trabajen, no les corresponde, pero eso es lo que han hecho. La pregunta es ¿por qué el Estado ha violado la 28561? Eso hay que entenderlo claramente para establecer a un personal con el peso jerárquico, ¿no es cierto?, con el peso dentro de la ley, para mantenerlo en la parte administrativa, para mantenerlo dentro del equilibrio administrativo, para mantenerlo fuera del alcance asistencial y sacarnos del equipo médico. Pero yo les soy bien honesto, ¿cómo se pueden atrever a un asistencial que trabaja con el equipo sacarlo? Porque no les importa nada. Al Estado no les importa absolutamente nada violar las normativas legales.
violar la 28561. Pero no solamente la 28561, la 1153 que prohíbe el ingreso de administrativo. No, pero ellos argumentan y tercamente insisten que lo que ellos han hecho, ¿no es cierto?, es reconocer a trabajadores que digamos que les alcanzaba la 1153. ¿Cómo les van a alcanzar, no es cierto, la 1153 a trabajadores que no cumplen en atender pacientes? Bueno, no les importaba, lo han hecho, está hecho. Ya ante esa situación, nosotros ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer, ¿no?, ante esta situación? Entonces tenemos que ir viendo, dice, respeto a la propuesta de la modificatoria de las antes expuestas previamente resulta, dice, ¿no? Ojo, la ley del trabajo usa una determinada especialidad, norma o regula el ejercicio de una misma tanto en ámbito público como privado. Constituye, por tanto, el marco normativo de una guía de funcionamiento. Regula las conductas en su ámbito de aplicación, espacios que pueden desenvolverse. Instituye los principios de dicho régimen. Fija requisitos, ejercicios, determinan funciones, derechos, obligaciones. En tanto que los integrantes de la misma y como trabajadores de la entidad pública o privada motivada por la cual plantear medidas sobre el régimen laboral del sector público. Derechos y obligaciones como servidor, requisitos para acceder a cargos públicos, disponer la incorporación personal al público, establecer reglas de progresión en la carrera, fijar estructura, categoría remunerativa. Ya te está diciendo todo. Te está diciendo todo. Te está diciendo todo. ¿Por qué no se hace? ¿Por qué hay tanta discriminación? ¿Por qué? Porque todos los grupos de poder, todos los, ¿no es cierto?, todos los movimientos no quieren que exista un movimiento de titulados. No quieren. ¿Por qué? Porque quieren a todas sometidas a las mismas organizaciones, sometidas al Estado, sin capacidad. Y el Estado, lamentablemente, no tiene o no quiere dar por hecho, ¿no es cierto?, lo que debería, ¿no? Y todavía dice, en tal sentido, respecto a la propuesta de la modificación del artículo 3 de la ley 1 referido a las normas laborales aplicables a los técnicos auxiliares esenciales de salud, es de advertir que no es compatible con su naturaleza. Miren, ¿eh? Ojo con lo que dice, vamos. Dice, los requisitos del ejercicio, no, acá, aplicables únicamente al personal técnico activo que elabora en la entidad pública bajo régimen de contratación, no resulta compatible con la naturaleza de la norma que regula el trabajo de la profesión de una determinada especialidad. En tal sentido, respecto a la propuesta de modificar artículo 3 de referido a las normas laborales aplicables al técnico auxiliar, es de advertir que no es compatible con su naturaleza. ¿Y qué es no compatible con su naturaleza? Ahí está. Normas aplicables, texto vigente y modificatoria. El trabajo de los técnicos y auxiliares asistenciales de la 25.3 regula. Listo. ¿Por qué insiste en unirnos a los auxiliares? ¿Por qué la terquedad tan grande que existe en las canteras de esta organización política que dice defender el derecho, que dice defender a los trabajadores, que dice ser del pueblo, que nos quiere unir con los auxiliares? No se puede. Les están diciendo que no. Y todavía para que vean, ahí está. No le están diciendo. No se puede. ¿Por qué no entiendes? ¿Cuál es tu finalidad? ¿A dónde vas? Eso es imposible lo que estás pidiendo. ¿Por qué pides? ¿Por qué insistes? No se puede. ¿Cómo vas a unir a un titulado con un auxiliar? Pero eso es lo que quieren hacer y eso es lo que están haciendo. Ojo con eso. Eso es lo que están haciendo. A la fuerza están insistiendo un proyecto de ley para unir a un auxiliar, a un no titulado con un titulado. Y eso no tiene ningún sentido. Porque si eso se atreven a hacer, estamos hablando de otra denuncia más. Porque no pueden unir a un titulado, no pueden unirlo con un no titulado. Un titulado tiene que tener lo que dice la misma normativa.
Debe tener, regula su conducta, ámbito de aplicación, fija su requisito, ejercicio, funciones, derechos, obligaciones, o sea, todo un marco. O sea, lo que ellos tienen que hacer es regular al titulado, no al no titulado. El no titulado ya está regulado. El no titulado ya tiene niveles. El no titulado ya tiene escalas. Ya tiene escalafón. Ya lo tiene. No somos nosotros los que no lo tenemos. Pero no, siguen insistiendo en la misma situación y no quieren comprender, ¿no es cierto?, cuál es la finalidad que ellos realmente ¿no? deberían, ¿no?, comprender. Entonces, dice, a ver de acá. Respecto a la propuesta de incorporar la ley 2533 como una norma aplicable al personal técnico de auxiliar silencioso, corresponde señalar que refiere ley en su artículo 1 establece que están comprendidos dentro de los alcances del inciso A 9 de la 276 los profesionales titulados del Instituto Superior Tecnológicos, y en la línea de ello el artículo 2 establece que los referidos profesionales accederán a nivel profesional ley. Sobre el particular, es importante señalar que la revisión del artículo 19 del decreto supremo 057 se advierte que referidos niveles remunerativos del personal del decreto 276, precisamente para los profesionales de la niveles remunerativos de la D a la A, resulta necesario contar con un título universitario, siendo así, una vez ubicado en el nivel E, el personal técnico mantendría el mismo nivel hasta el cese, dado que esto no cabría la posibilidad de progresión en la carrera. Ojo, ojo, ahí está. ¿A quiénes están respondiendo? ¿A quiénes están respondiendo? ¿Ah? ¿A quiénes? Bueno, a la gente necia que no quiere comprender que no se puede dar un solo nivel. A la gente necia de estas organizaciones con sus congresistas que a la fuerza nos quieren dar un nivel, argumentando que nosotros ya tenemos una línea de carrera, pero la línea de carrera es administrativa, no tiene nada que ver con nosotros. No tiene nada que ver con la parte asistencial, no tiene nada que ver con nuestro grupo ocupacional. Entonces uno puede decir, oye, pero Mota, ¿cómo? No te entiendo. Tú primero me dices que el técnico ya tiene niveles A, B, C, D, E y F. El auxiliar ya tiene niveles en la norma administrativa. Y ahora me dices que no lo tiene en la parte solamente porque a ti te conviene en el titulado. No. Lo que yo te estoy diciendo es que nosotros pertenecemos a la estructura asistencial del equipo médico como titulados y que nosotros no hemos sido identificados, que el titulado no ha sido identificado. Y entonces, ¿qué hacemos con el auxiliar y con el técnico? No, no es que haces. Ellos no tienen ningún problema. Ellos lo pueden reglamentar, lo pueden reestructurar, lo pueden cambiar, lo pueden cortar, todo lo que quieran. Y ojo, lo mismo podían haber hecho con nosotros. Simplemente no lo quisieron hacer. Ojo con lo que estoy diciendo. El Ministerio de Salud tiene las atribuciones que le compete al Estado peruano para regular los marcos normativos de abuso, de discriminación laboral que existe. Lo han podido hacer. La pregunta es por qué no lo han hecho. No es que pobre los, ¿no es cierto? Pobrecitos los, el no titulado, ¿no? Y al auxiliar, que ellos también tienen, es que ellos no tienen problemas. Ellos en cualquier momento se puede solucionar su problema. El problema lo tenemos con nosotros que no lo deberíamos tener. Nos han hecho problemas, que es muy diferente a que tengamos problemas. A nosotros nos han hecho problemas, a nosotros no nos quieren discriminar, a nosotros nos discriminan, a nosotros no nos quieren reconocer el título, a nosotros no nos quieren reconocer los niveles, no nos quieren reconocer las guardias. Y nosotros no estamos encima del médico, no estamos encima del enfermero, estamos debajo. Tercer grupo ocupacional. Entonces, ¿por qué el MINSA ha hecho eso? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. A raíz de esa pregunta viene la respuesta. ¿Necesitábamos cambiar la ley? No. No la necesitábamos. ¿Qué necesitamos entonces? Un marco normativo especial para nosotros hecho por el MINSA. Pregúntate por qué no lo he hecho. Ah, ya te das cuenta. ¿Y por qué ahora sí lo quiere hacer? Esa es una muy buena pregunta. Pero vamos a revisar, fíjate. Adicionalmente, en los términos propuestos,
La regla para incorporar el nivel profesional E también sería aplicable de una norma auxiliar, sin embargo, conforme a lo que he precisado en el punto 317, el presente informe personal, el grupo auxiliar está constituido por servidores que tienen instrucción secundaria y por lo tanto no les es elegible el título académico universitario, por lo tanto considera una regla abierta aplicable a dos grupos ocupacionales podría generar expectativas infundadas. Miren, entonces, ¿qué están haciendo? ¿Qué es lo que realmente entonces están haciendo? Ya, sigamos, ¿no? Y sobre la mención del artículo 1153, que regula las políticas integral la compensación y entrega económica de personal de salud al servicio del Estado, es importante precisar que en el sector público el personal técnico y auxiliar asistencia de salud ya se encuentra comprendido en los alcances del decreto legislativo 1153. Total, ¿en qué quedamos? Ya estamos comprendidos, pero mal comprendidos, pues, incomprendidos, discriminados, sin niveles, sin estructuras, sin escalas, sin renumeraciones, sin identificar. Entonces, ¿quién tiene que identificar? El titulado. El titulado. Entonces, en relación a la propuesta de incorporar el listado aplicable a la ley 367 que protege a la madre, bueno, en ese punto ya no, seguimos. Entonces, dice en 3. El trabajo del técnico de sociedad ciencial rige principalmente por la Constitución Política del Estado, la 28, marco del empleo público, la Ley General de Salud, ¿no? La Ley de Trabajo y otras normas aplicables en función. Ya. Y dime, ¿y por qué no reconocen eso? ¿Es tan difícil? ¿Por qué dicen la 276 como única norma que nos regula o que nos rige? ¿Y dónde queda el marco normativo? No, como nuestra ley es del año, ¿no es cierto?, 23 de junio, no nos rige la otra norma, nos rige solamente la 276. Mentira. Hay mala voluntad. Desde el mismo Palacio de Gobierno, desde las mismas canteras del Ministerio de Salud, desde las mismas organizaciones profesionales, sindicales y todos. No quieren, no es de ahora, no es de hoy día, no es de este año, son 33 años. Son 33 años. ¿Y ahora qué hacemos? La pregunta es ¿qué hacemos? ¿No? Una de las respuestas para nosotros que estamos teniendo hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Son 3 respuestas ya contundentes, pero eso nos va a costar un montón y por lo visto que el técnico no está dispuesto a hacerlo. La primera es denunciar y sacar al invasor, que no le corresponde, como ya lo leí hace un momento. El administrativo no es asistencial, no es que brinda atención a la persona, no es que trabaja en un establecimiento de salud, no, pertenece a estructuras administrativas, no pueden ser asistenciales. Pero ya los han vuelto, hay que sacarlos. Lo segundo, ¿quién te va a cumplir la ley? El Congreso no lo quiere hacer. Obedece a los actores internos políticos que se mueven, que por conveniencia no nos quieren profesionalizar, porque todos ellos no quieren que seamos profesionales. Digo todos ellos porque no conozco hasta ahora a ningún asesor que diga, oh, esto es correcto, ¿no? Que la pelee, que la luche. ¿Por qué? Porque lo que ellos tendrían que hacer es preguntarle al Tribunal Constitucional si es correcto que se debe aplicar 2 leyes para crear un nuevo grupo que ya existe, solamente para identificar al titulado. Eso sería lo correcto. No el debate entre ellos y la pregunta entre ellos, ¿no es cierto? Es como decir que tú le vas a preguntar a tu gente a ver si tu gente quiere. Te van a decir que no, pues. Y eso que el Tribunal Constitucional, disculpando la franqueza, sería el más neutro de todos, el más legal, pero también a la vez podría favorecer a todos ellos. Y decir no les corresponde o les corresponde estar igual. Pero igual ya tendríamos una base jurídica legal para poder nosotros activar. Entonces, ¿qué nos corresponde ahí? Que el Tribunal Constitucional dé su opinión. Y que el Congreso le pregunte, ¿es correcto aplicar? Y dejarse la tontería que están haciendo de querer mezclar con portolatino al auxiliar, no tiene nada que ver. Es el Tribunal Constitucional, el máximo ente representativo legal, que tiene que decir, ¿le corresponde o no le corresponde a un grupo ocupacional nuevo de titulados en la 28561? ¿O qué? Ellos pueden decir de repente otra cosa, ¿sabes qué? No les corresponde, no pueden estar en la 28561, les tienen que dar un nuevo marco legal, o si les corresponde es su grupo y es en la parte superior que le deben dar los 5 niveles. O sea, son ellos los que tienen que decir. No sus actores, no sus ministerios, el Ministerio de Educación, ya pues, no me bromeen, pues, no, bueno, ustedes lo han visto, ¿no? A todos los que les han preguntado.
Entonces las preguntas no van, ¿no es cierto?, sobre mis causas, no sobre mis chocheritas, ¿no es cierto?, sobre mi gentita. No, discúlpame. La pregunta es legal. ¿Le corresponde al técnico titulado de instituto la 25333 como nuevo grupo? No le corresponde. Eso es lo que tiene que hacer el Congreso, eso es lo que tiene que elevar al Tribunal Constitucional, esa es la pregunta que le tiene que hacer, ese es el documento que le tiene que enviar, esa es la situación que se tiene que hacer. Y pregúntale bien, porque tampoco le vas a preguntar a medias ni mal, porque el tribunal no te va a asustar, no te va a aceptar una pregunta a medias, te la va a devolver. Entonces el Congreso tiene que tener la responsabilidad y la obligación de velar por los derechos. No me digas por el auxiliar, no me digas por el no titulado, por favor. Esto no es un juego, esto no es una broma. Estamos hablando del titulado de instituto, sí, del titulado, el que estudia en un instituto, sí, de él, que tú conoces, que hay por tu barrio, que hay por tu casa, que hay por tu distrito, que hay por tu país, de él estamos hablando, que sale de un instituto, que egresa de un instituto, que estudia 3 años, más sus prácticas, más sus tesinas, de él estamos hablando, no estamos hablando de otro, que tiene una ley, la llamada 25333, que tú tienes que preguntar por qué no está reconocido, por qué no tiene niveles, por qué no tiene escala, por qué no tiene derechos. Le corresponde, ¿y qué le corresponde? Te tienen que decir, a mí personalmente, como siempre lo he dicho, le corresponde profesional asistencial. Que lo digan ellos, pues. Pero que digan si corresponde o no corresponde, como dice la CONTAP Chaquetas Blancas, identificar al titulado en un nuevo grupo, ¿no es cierto?, netamente titulados, dejando a todas las organizaciones, dejando a Puerto Latino y dejando a todos aquellos que siguen insistiendo por las patas, a pesar que le han dicho que no. Sobre la propuesta de la modificación del artículo 6 de la 28 a través de la incorporación de diversos literal que contiene nuevos derechos para el personal de auxiliar, asistencia social, señalado, bueno, pues ya. Sigamos, 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 agaza. Dice, sin perjuicio de lo señalado, considero que el texto de la 2851 ya contempla el artículo referido a estructurar una carrera a niveles remunerativos de los técnicos de ciencias sociales. Respecto a la propuesta de modificación del artículo 8 de la ley, resulta importante retirar que en la ley el artículo 1 establece que están comprendidos dentro de los alcances del inciso 9 del decreto 2016 los profesionales titulados del instituto y que en línea con ello en su artículo 2 se establece que referido profesional accederá a nivel E. Sobre el particular es importante señalar que la revisión del artículo 19 del decreto 057 se advierte que el referido niveles remunerativos de personal del régimen de la 276, precisando cuando los profesionales de los niveles remunerativos D y A resulta necesario contar con un título profesional. Título profesional. ¿Y qué sería? ¿Cuál sería la respuesta? ¿No es cierto? Dice, en efecto, resulta importante recordar que en la reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha señalado que existe la posibilidad de crear carreras especiales en la administración pública que siempre que se configuren razones objetivas relacionadas con la empresa naturaleza de función, la particular de prestar servicios, así como constituir propiamente una carrera desde la perspectiva de progresión en dicho contexto. Ya está, listo. Desde acá, desde 328. Correcto, 328. ¿Qué es lo que te está diciendo? Si tú no tienes un si tú no tienes todavía, se puede construir. Ojo, construir. Ahí lo dice claramente. En efecto, resulta importante recordar que en la reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha señalado que existe la posibilidad de crear carreras especiales. Ojo, en la administración pública siempre que se configuren razones objetivas relacionadas con la especial naturaleza en la función de la particular de la prestación de servicio, así como constituir propiamente una carrera desde la perspectiva de la progresión. En dicho contexto, ubicar al personal en la forma parte del régimen de contratación como el único nivel remunerativo o categoría remunerativa desde su incorporación hasta su cese. ¿Correcto? Listo. ¿Más claro que eso? Ahí no entra el auxiliar. No entra el no titulado. No ingresa. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros es lo correcto. No se puede dar un nivel, tiene que haber línea de carrera, tiene que haber una progresión de carrera que sí se puede crear. Pero la pregunta es quién lo va a hacer. Porque ya estamos hablando de sacar al invasor,
Ya estamos hablando del reconocimiento de una línea de carrera y ya estamos hablando inclusive de una tercera, que si sale la ley vamos a tener que denunciarla. Si sale tal cual la están planteando estas organizaciones para unirnos, para darnos un solo nivel, ¿no es cierto?, en una línea de carrera de un titulado SPE, de no titulados y auxiliares en un mismo grupo ocupacional, que sería el desastre total. O sea, fíjense cuántas denuncias a la FNE le vamos a hacer. 3 denuncias. Espero de que podamos nosotros ya activar en la parte interna, ¿no es cierto?, de que el Congreso quiera preguntarle al Tribunal Constitucional la creación de un nuevo grupo, tal cual lo venimos planteando nosotros. Pero estamos hablando de 3 denuncias, 3. Toda por la discriminación, toda por la oposición, toda por la falta de claridad, de meterse donde no saben, organizaciones que ni siquiera entienden ni nada, no les importa nada, solo figurar, solo aparecer, solo estar en la foto, aparecer con los congresistas, pero no les importa absolutamente nada de lo legal. Nada de lo legal, porque lo primero es sacar al invasor, que no es parte de nosotros. Ahora, lo segundo, ¿cuál sería? La aplicación correcta de crear. Ahí está, ahí lo está señalando claramente. Ahí está, lo está señalando claramente. 328. En efecto, resulta importante recordar que en la reiterada jurisprudencia el Tribunal Constitucional ha señalado que existe la posibilidad de crear carreras especiales en la administración pública, siempre que se configuren razones objetivas. Ya pues. Entonces, ¿por qué nos están haciendo tanto daño? Porque están jugando para el gobierno. Todas las organizaciones están a favor del gobierno. ¿Pero por qué se ponen a favor del gobierno? Para cuidar los bolsillos. ¿Pero por qué le cuidan los bolsillos? ¿Por qué? Porque no tenemos la capacidad todavía de comprender de que hemos de estar bien organizados, con más sindicatos, con más federaciones, dispuestos ya a hacer la denuncia, a sacar al invasor. No tenemos la capacidad. Teniendo la cantidad, no tenemos la capacidad resolutiva. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué nos corresponde a nosotros? Ya estás viendo. Una te va a quedar chiquita, vas a necesitar 3 denuncias. Ahora se debe, antes de que esta ley, ¿no es cierto?, portolatino pase como la están aprobando, y fíjese a dónde lo llevan, ¿no? Lo llevan a un lugar bastante recóndito para aprobarlo. Amazonas. Donde nadie diga nada. Donde se apruebe por aprobar. Pero ¿se apruebe qué? Lo que no se debe de aprobar. Ahora, uno diría, no, pobrecito, no saben. No, sí saben muy bien. Saben lo que están haciendo. Documentos tienen por doquier. En otro momento ya me encargaré de señalar otra documentación. Por ahora manejo esta, ¿no es cierto?, que se deba de estructurar, ¿no?, en ese sentido. Entonces, bueno, pues ya más de eso solamente nos queda a nosotros, ¿no?, accionar, ¿no? Pero fíjense ustedes, ¿no?, lo que yo les decía, ¿no?, al inicio, ¿no? Quiero que vean esta parte y se den cuenta. Dice, el ámbito de aplicación de la 28561 se circunscribe únicamente a personal técnico y auxiliar que labora en el establecimiento de salud, cumpliendo las funciones orientadas para velar por el bienestar físico, emocional, social del personal en forma individual o colectiva, no siendo posible extender sus alcances a servidores que no cumplan con dicha función, aun cuando trabajen en los establecimientos de salud. ¿Se dan cuenta? ¿No? Fíjense todo lo malo que existe, ¿eh? ¿No? ¿Y por qué se están portando de esa manera? Asimismo, de conformidad con lo establecido el artículo 3 del Decreto Legislativo 1161, la Ley de Organización de Funciones del Ministerio de Salud corresponde al ámbito de la competencia del Ministerio relacionado con los recursos humanos de salud, en tanto que según el artículo 5 son funciones rectoras del Ministerio de Salud, entre otras la de formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar, evaluar las políticas nacionales del sector de promoción de salud, prevención, enfermedad, recuperación. Ya, ¿qué más les digo, no? ¿Qué más les digo, no? Entonces, ¿por qué el Ministerio de Salud nos trata de esa manera? Bueno, ha quedado demostrado que recibe órdenes del gobierno central, ¿no?, que recibe órdenes negativas, ¿no es cierto?, de los grupos de poder que se mueven a través del Palacio de Gobierno, ¿no es cierto?, se mueven
en ese ámbito de poder, se mueven en el ámbito del Ejecutivo, tienen poder. ¿Y quiénes son los que tienen poder? Es la pregunta. Yo creo que eso no hace falta ni decirlo, ¿no? Son las mismas organizaciones de siempre, son los mismos profesionales de siempre que se mueven en ese ámbito. ¿Y por qué se mueven en ese ámbito contra nosotros? ¿No? ¿Por qué nos afectan? ¿Por qué? Porque no hubo nunca nadie y no hay, ojo, no hay la capacidad de poder argumentar legal, técnicamente, de lo que corresponde. Ahora sí lo hay. Entonces quieren llevar el debate, lo quieren llevar a aspectos rudimentarios. Te quieren sentar en la mesa para decirte que el decreto legislativo tal, sobre la resolución ministerial, sobre el decreto de urgencia, sobre las normativas legales, se basan en que la estructura se construye porque el ministerio lo dice o porque la presidenta lo ha señalado, que puedes invadir con una ley y violar. Pero cuando tú te sientas y empiezas a evaluar el marco normativo, te encuentras de que no es así. Te encuentras de que no es así. Pero ¿por qué? ¿Por qué te encuentras? ¿Por qué te encuentras de que esto no es así? Porque porque los marcos normativos no son para ser violados. No, no. ¿Mm? Y quiénes deben de cumplirla? Todos. ¿Y qué nos corresponde a nosotros? La acción de inconstitucionalidad que procede contra las normas que tienen rango de ley, leyes, caso nuestro, decreto legislativo, decreto de urgencia, tratado de reglamento de normas regionales de carácter de ordenanzas municipales que contravengan en la Constitución en la forma. Entonces, ¿qué es lo que una acción de inconstitucionalidad? Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Podemos perder? Sí, podemos perder. Por supuesto que sí. No tenemos la garantía. Deberíamos tenerla. Pero tenemos que hacerlo. Tenemos que señalar lo que sus mismos documentos están diciendo. No pueden ser administrativos. Entonces la acción de inconstitucionalidad se debe dar, se debe dar. ¿Y quién lo tiene que hacer? En este caso nosotros, porque nadie lo va a hacer. Todos quieren que se quede como está, la gran mayoría. ¿Pero por qué? Porque les gusta el poder, porque les gusta controlarlo, porque no les gusta dominarlo, porque no quieren que tengamos autonomía, porque no quieren que tengamos capacidad, porque no quieren que estemos organizados, porque no quieren que tengamos poder, nos quieren seguir manejando para lo que sea, menos para nada bueno, por supuesto. Entonces el uso del poder está en medio de nosotros, no de ahora, muchísimos años atrás. Nos ha costado realmente regresar para poder alcanzar la identidad, la autonomía, la organización. Pero aún esa organización tiene que cuajar, esa organización tiene que comprender qué acción va a tomar. Y la única acción que tú tienes es denunciar una acción de inconstitucionalidad. Las calles no te van a salvar. Los congresistas no te van a salvar, posiblemente. Si los congresistas, 26 congresistas dicen que estamos de acuerdo con tal, vamos a firmar y nosotros hacemos la denuncia. Porque podría caer esa posibilidad, porque no lo puede hacer uno. La acción de inconstitucionalidad tiene requisitos. No lo puede hacer uno, lo tienen que hacer varios congresistas para que eso se dé. Entonces, ¿no? Y lo otro es, ¿no es cierto?, con más de las 6.000 firmas. Pero fíjate, si te das cuenta, no es lo único que hay que hacer. Porque ahora resulta de que te van a querer dar gato por liebre, ¿no? Disculpando a mi gatito, ¿no es cierto?, a mi gatita, ¿no? Te van a querer engañar, ¿no? Te van a querer engañar y tú necesitas que el Tribunal Constitucional te responda una documentación, ¿no es cierto?, sobre las garantías constitucionales, pero también sobre la aplicación. Aplicación de la ley 25333 junto con la 28.5. Dice, el habeas corpus es una garantía de trámite inmediato. Su objeto es proteger la libertad individual de toda persona que sea amenazado, vulnerado el derecho. Como se sabe, la libertad de uno de los valores más importantes de todo ser humano. La Constitución, por tanto, protege preferentemente este derecho. A esta medida, los reclamos de la Carta del 79, ¿no es cierto? La libertad individual, ¿no? Y empieza a explicar, ¿no?
empieza a explicar la acción de inconstitucionalidad se interpone con la finalidad que al ser declarada fundada se deje sin efecto la norma contra la cual va dirigida, esto es, se produzca un efecto análogo a su derogación. Las normas cuya validez puede ser impugnada mediante la garantía de inconstitucionalidad tiene rango de ley y estas son: la ley, la norma aprobada por el Congreso, promulgada y publicada solo si es así perfecta, queda sujeta a esta garantía. Se entiende que la acción que invoca contra la ley, cualquiera que sea su nomenclatura. Ahí está. ¿Ya? ¿Correcto? Esta medida de función legislativa reside en el Congreso, artículo 102, inciso 1, bueno, empieza la explicación. ¿Correcto? Entonces, ¿quiénes lo pueden hacer? Más de 5.000, 6.000 firmas. ¿Correcto? ¿Está bien? Ese es el camino, señores. Colegas titulados de instituto. Esa es la realidad. Ahí está la respuesta a Portolatino y a la Comisión de Salud, que está reciclando lo mismo que no vale para nada. ¿Correcto? Y no solamente uno, hasta 3 denuncias. Una para sacar al invasor, 2 para el cumplimiento y 3 para que si sale mal. Fíjense la gran responsabilidad que nos han metido por hacer tanto daño al titulado de instituto y por estar creyendo en organizaciones que no tienen ni siquiera ni lo mínimo, porque es inaplicable un nivel. La 25333 no se puede aplicar, pero van a insistir, ¿no es cierto? Van a insistir, ¿no? Y me parecería gracioso, y digo gracioso, ¿sabe por qué? Porque el Ministerio de Salud ha hecho un informe inaplicable, el mismo ministerio, ¿no? Pero resulta que ahora, con todos estos cambios que se están dando, con la parte administrativa, los nombramientos, los ascensos, los niveles, ahora sí se va a poder hacer. ¿Pero qué? Ese es el tema. ¿Qué? No, el tema es que deban crear el nuevo grupo de titulados, como dice la normativa legal. Claramente señalado qué es lo que debe de crearse, qué es lo que debe de existir. Ese es el tema. Bueno, yo creo de que ya más claro que esto no hay. Entonces, ¿de quién va a depender? De nosotros. Tenemos que denunciar, tenemos que denunciar. Otro, vamos a ver cómo lo manejamos, si es internamente o tenemos que hacer otra denuncia, pero que quede claro. Ahí estoy dejando, compartan el video, analicen la documentación, y que no nos engañen. Creo que ya no puede ser de esa manera. Eso es incorrecto. Para nada debe darse de esa manera. Debe darse lo que es correcto. No existimos, debemos existir. Debemos tener nuestros niveles, nuestras escalas. Y no nos quieran ahora decir que no, que ahora sí lo van a hacer mezclándonos con el no titulado. Tampoco funciona. Son 33 años de discriminación. 33. No 1, no 5. 33. Teniendo leyes. Muchas gracias, les agradezco. ¿Ya? Dios le bendiga. Compartan, por favor. Es muy importante.